Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos de vuelta. Antes que nada quiero, de vuelta agradecer un poco todas las muestras de apoyo y de cariño por este ciclo de conversaciones sobre el polo y sobre los caballos. Yo personalmente muy contento de cómo viene saliendo y bueno, esta vez me decidí por ampliar un poquito el perfil del entrevistado. Me parece que está buenísimo por ahí entrevistar a gente que fue muy relevante a nivel político, pero me parece que también este podcast habla sobre caballos. Y en este caso se me vino a la cabeza una persona que, bueno, además de que fue es uno de los grandes amigos de la vida que me dio el polo, es un tipo con una historia, con varias historias en realidad, no una, pero con varias historias que me parece a mí que merecen ser contadas. Ya iremos viendo en el transcurso de la charla por qué. Así que bueno, le doy la bienvenida a mi amigo Federico Echevest, alias El Fiera. Muchas gracias por invitarme, por compartir esto, que la verdad que no estoy muy acostumbrado a estas cosas, pero lo hago porque sos un amigo y me lo pediste y por eso estoy acá. Bueno, gracias. Eso, ¿Por qué el Fiera? ¿Cómo viene el apodo? porque yo tengo un amigo que jugaba al fútbol conmigo y le decían el Fierita. Ajá. Entonces yo le decía a todo el mundo Fiera. Le seguís diciendo Fiera. Claro, sigo diciéndole a todos Fiera. Ahí va. Y entonces me pusieron el Fiera. Por ahí viene el asunto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Fiera? Muy bien. ¿Todo bien? La verdad que sí, súper contento de estar en Argentina. Es verdad. Después de muchos años de exilio. Exactamente, de los 19 años que fui peticero tuyo en Palm Beach, que me llevó Cristian Laprida, que tuvieron que lidiar con un leoncito. Con una fierita. Pero bueno. Vamos a llegar ya ahí, pero vamos a arrancar por ahí con tu infancia. Y bueno, yo me crié en el medio del campo, lo voy a nombrar porque yo calculo que nadie... entre San Justo y La Protegida, dos parajes, que están a 100 kilómetros de Ayacucho, Castelli, Belgrano. Sí, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, para el que no sabe, centro, sí. Claro, centro bien sur. en el centro, digamos. ¿Cuánto? 300. A 100 kilómetros de la primera ciudad. Pero de Buenos Aires. A 350. 350 de Buenos Aires y el paraje estaba a 100 kilómetros del pueblo. Claro, y mi papá bueno, 3 generaciones pasaron con la familia Sayús, Alfredo Sayús, que era el dueño, que es mi padrino, falleció pobre hace poco. Nada, me crié ahí en la estancia, siempre me gustaban mucho los caballos. ¿Y escuelita rural ibas o ibas Iba a la escuela a caballo. Okay. Y lo más gracioso de todo esto que me daban todos los descartes de polo, que iban de Buenos Aires al campo, y me encantaban porque yo iba a la escuela a fondo a caballo por las 2 leguas y tardaba la mitad de tiempo que en un criollo, ¿viste? Pero eso me lo vengo a acordar ahora, después de tantos años de estar con los caballos, ¿no? Claro. Que sigo estando con caballos así. Listo, ¿y terminaste el colegio? Terminé ahí, después me fui a la secundaria a Ayacucho, después se me dio por el fútbol, me vine a Buenos Aires y estuve en las inferiores de Quilmes, que era arquero, y por falta de estatura, sí, me lo dijeron, me lo dijo, aunque parece mentira, ¿no? El Pato Filiol, me lo dijo Pepe Santoro, Chivo Pavoni y toda esa gente que bueno, era, viste, sos buen arquero pero te falta altura. Y bueno, y entonces en uno de esos viajes me lo encuentro a Sergio Lynch, que es Sergio Lynch, peticero de Laprida. Entonces él me ofrece llevarme a Estados Unidos. Y así fue que vine a Pilar Chico y ahí pasé para allá. Ahí es donde yo lo conozco al Fiera, acá en Pilar Chico, año 88, 89, por ahí. Que bueno, no era muy común en Pilar Chico en esa época ver un ayudante de peticero rubio, de pelo largo por acá, que parecía He-Man. Que me querían tusar todos. Y también claro, yo tenía 19 años y entrenaba mucho, hacía boxeo, hacía karate, hacía de todo. Hacía seguridad. Ya se te había dado por las artes marciales. Las películas fueron
viste, vi la película de Roadhouse y ya quería, y fui seguridad. Y los peticeros de ahí de Pilar Chico, Nino, el de Y Harriot, tuve un par de encuentros ahí, viste, me que querían cortar el pelo. me querían tusar, era el único potro que no le pudieron tusar. Pero bueno, también yo tenía un respaldo que era Adriana Wiki, no sé si te acordás, Sí. que era bastante bravito, entonces me salvé también un poco por eso. Okay. Pero bueno, fue muy gracioso. Pero ¿no? viniste ya de ayudante de la Prida para irte a Palma. No, yo vine, pero vine con Sergio, vine con una estrategia, porque ¿qué pasaba? Los caballos de Awiki, que cuidaba Wiki, los pasaba a cuidar Sergio. Entonces Sergio me dice, yo venía a fijarme cuánto comía cada caballo, Sí. cuánto variaban, para que no cambien tanto de Claro, cuida. claro. Entonces, bueno, y no tenía que decir que quería viajar. Entonces Perfecto. todo el mundo me decía, ¿vos para qué querés estar acá? Y yo no, porque me quiero ir a la estancia, hacer caballos allá, y hasta que un día me dijo, Cristian, vamos, y olvídate. Bueno, y ahí arrancaste salí para corriendo. Palm Beach. A Palm Beach, llegué a Wellington, Tuvimos un encuentro ahí y ahí trabajé con vos, que se ganaron todo ese año, me con acuerdo. Esteban. Claro, Esteban sí. Panelo, vos y la Prida. Y la Prida, sí. Ganaron la 22, la Rolex, ganaron las $100.000 en Boca Ratón. Fue un año, yo calculo que debe haber sido el mejor año de Revlon en todo su... Capaz que sí, el único que El único que aniquilaron a todos. Que ahí apareció Adolfito con 15 años. Y ahí empieza tu etapa. Claro, ahí empieza con los caballos. Que después en medio me abro un poco porque quería aprender a hablar inglés, quería hacer otras cosas. Y aparte ya tenías otras motivaciones también. También, sí, exacto, sí, siempre me gustaba entrenar mucho, me gustaba ir a ver chicas lindas. También, sí. Que al final empecé a ver que gastaba toda mi plata en las chicas, entonces me puse a trabajar con las chicas. Acortaste camino. Claro, si no, no iba el asunto. Claro. ¿Y cómo es el trabajo con las chicas? ¿De qué constaba? Es muy complicado, pero aprendí mucho. Okay. Es decir, es realmente algo que a muchísima gente le tendría que pasar para que se den cuenta de muchas cosas. Okay. De los hombres y de las mujeres, de los dos lados. ¿Pero de qué constaba ese trabajo? O sea, yo cuidaba que los tipos no toquen a las mujeres. Ok. Es decir, vos pagabas $20, una chica te bailaba. Eran clubes nocturnos de baile y vos eras el... Y yo ni siquiera hablaba inglés. Claro. Entonces ahí estaba el pentagrama. Porque se me complicaba. A veces yo sacaba gente del boliche y entonces cuando venía el manager me decía, ¿por qué lo sacaste? No, porque me puteó. No te puteó. Claro. ¿Cómo no? De vuelta para adentro. Disculpa. Entonces medio como que era muy divertido todo y tuve mucha suerte de que no me pegaron un tiro, ¿viste? Porque era muy naif, como se... Pero ¿y cómo fue esa transición entre cuidar caballos, estar en el mundo del polo, de la hípica? De repente yo me acuerdo de Wellington, tipo año 95, 96, que ya empezabas, Miami, South Beach, empezó un poquito... No, vos me llevaste a South Beach. Sí, con Bauti. Claro. Y bueno, y ahí, ahí olvídate, ya empecé a conocer gente, que conocí muchísima gente del ambiente de la música, a Miki, Los Ratones. Más, tuve la posibilidad de haber salido en el videoclip Isabel, que se hace en South Beach en el año 94, para Mundial. Me habían alquilado todo el equipo de Romano para estar así en la playa y 2 de la tarde, así estaba en pleno verano, yo estaba encerrado con un aire acondicionado, digo, pues yo no pensé que era para actuar, para estar en el video, pensé que era para cuidarlos a ellos, y ni fui, pero bueno, tuve la suerte de conocerlos. Sí, Miki Pedelaborde era uno de los relaciones públicas así más cracks de esa época de Miami, tipo que manejaba... Con Charlie García. Charlie García. Bueno, era todo un tema. Era todo un tema. Y el Fiera, bueno, fuiste... Y yo andaba pampero, no, porque como vos me lo presentaste a Miki, yo lo cuidaba a Miki como si Miki era la mejor joyita del planeta, ¿viste? Y entonces me había puesto pampero, Miki. Pampero por Paturuzú, ¿viste? Sí. Y íbamos a los boliches y el loco se metía con mujeres que eran mujeres de tipo no sé qué, y yo ahí arriesgando, pero bueno, qué sé yo, fue un poco todo, estuvimos en fiestas en la casa de Al Capone,
cosas muy locas, pero nos divertimos mucho. Y también tenés varios cuentos de cuando eras guardaespaldas o bouncer, digamos que se llamaba en esa época, en boliches de Wellington. Y de Wellington. Porque ejemplo, ahí interactuabas mucho con los polistas. Claro, pero bueno, eso fue mi mejor etapa. Claro. Porque yo estaba con toda gente que conocía. Lo más peligroso fue cuando se me ocurrió, no sé por qué, trabajar en discotecas de gente de color. Claro. Entonces fue algo bastante extremo, que no tuve ni un problema y me enseñó mucho porque yo nunca había estado con gente de color. Sí. Y estar en un lugar con 1000 personas y vos sos el único, hay 2 blancos, aparte también estaba armado, sin licencia, una locura, no me pasó nada, no, viste, tuve mucha suerte. Son cosas que siempre le doy gracias a Dios por haberme cuidado tanto. La verdad, porque viste, no todo el mundo tiene. Hay que saberse manejar también, eso tiene mucho que ver. Sí, además que por ahí que tendrías ahí 30 años. No, ahí tenía 23. Claro, por eso. Y es una edad también que se presta un poquito por ahí a los excesos y a buscar límites. Yo tengo fotos, claro. Tengo fotos de todo. Y bueno, y lo que más me gustó fue haber trabajado en el lugar, digamos, de donde iban todos los cracks de esa época, que era Adolfito, Bauti, que eran todos menores de edad, y yo era el bouncer y los hacía entrar igual a todos. Digamos que podían clausurar el lugar en cualquier aparte momento. De ahí arrancan relaciones de amistad que hasta el día de hoy tenés con el Lolo. Obviamente, Adolfito, Lolo, con todos. Aliagote, con todo el mundo. Sí. Y aparte que yo también los llevaba a ellos, como eran menores y no podían entrar a ningún lado, entonces a las 3 de la mañana me los llevaba, no voy a dar todos los nombres, pero bueno, nos íbamos y entrábamos a todos lados gratis, que eran menores. Para ellos era, viste, la otra vez me lo encuentro a Naco Taberna. Y me gritaba, yo no lo reconocía. Y me dice, ¿te acordás cuando yo fui con el ID de Mariano Aguerre y vos me miraste y me dijiste, hey, pasá? Y Mariano estaba todos los días conmigo, lo conocía. Claro. Pero bueno, ahí conocí, eso fue lo que me hizo conocer a tanta gente. Claro. Y ahí me empecé a meter en el tema de que gracias a la gente de los caballos, Adolfito, por ejemplo, fue un tipo, no sé, Adolfito y el Lolo, ¿no? Pero que me motivaron, me sacaron de la noche, me sacaron de ese ambiente. Vení, ¿por qué no nos entrenás? Yo ni siquiera era entrenador, no tenía licencia, nada, me gustaba entrenar, pero me motivé por ese lado. Y ahí fue cuando yo tengo mi primer yeguita, que era la Sofi. Sí, la Sofi. Que después me la terminan comprando. Y a partir de ese momento me cambió la vida. Hasta que empecé con lo del agua. Contame eso. Que eso fue lo más... Contame cuál fue el primer recuerdo que tenés de cómo... El agua empieza con un peticero viejo, Antonio Gauna, que pobre ya falleció. Un día me dice, che, loquito, así, vos que te gusta tanto el agua y haces gimnasia, ¿por qué no te dedicás a nadar caballo? Y me cuenta una historia de una final que jugó un tal Dantata. Sí, Guzmán Dantata, sí. Contra Weibrecht, que estaba Gonzalo Pérez, Alfonso Pérez, Peter y no sé si Marianito, que tendría 0 gol. Sí, en realidad no, debe haber sido antes, porque Dantata fue antes que yo llegué allá. Pero él me contó que él había cuidado todos los caballos rotos, que los jugaban los Egues, pero nadando. Y que ganó. Y Gonzalo Pérez le regaló cervezas, lo felicitó, le mandó una caja de cervezas felicitándole cómo habían dado la caballada. Y siempre, bueno, eso me quedó grabado. Y hasta que un día me metí yo al agua y empecé a nadar los caballos míos. Y me invitaban a jugar prácticas y veía que era una cosa increíble cómo cambiaban. Sí. Hasta que empecé a hacerlo para la gente y no paré más. Que inclusive tus primeras nadadas fueron en el lago de Wellington, de las caballerizas viejas de Wellington, que había cocodrilos. Ahí no me animaba primero. Claro. Primero me metí en un laguito que había un cocodrilito chiquito así que tenía a matar yo al cocodrilo, pero bueno, el primer día... Te tenía miedo él a vos. Sí, se ponía en una esquina, pobre, y yo le pasaba nadando con los caballos cerca a ver qué hacía, ¿no? Y me estaba mirando para afuera, así que salí corriendo. Entonces era medio... era gracioso porque ahí fue que yo me empecé a dar cuenta, yo en realidad le tenía miedo también a los cocodrilos, no era que... ¿Quién no? Y bueno, y ahí me empecé a dar cuenta que
Y todos me decían, ¿por qué no te metes al lago de Palm Beach? ¿Por qué no te metes? Hasta que un día me metí. Había un cocodrilo tomando sol, que medía 5 metros. Yo venía a caballo por la pista, y lo veo y digo, lo encaro corriendo con el caballo, se mete el cocodrilo de cabeza al lago y atrás yo. Y digo, no, este le tiene miedo a los caballos. Entonces, claro, ahí me empecé a animar. Hasta que ya después era un entretenimiento, tipo, a la hora del vareo, ver 100 caballos variando, y yo en el medio, nadando, y todos queriendo que me coman los cocodrilos. Claro. Digamos, toda la hinchada me querían ver así, ¡gluc! Pero bueno, nunca pasó. Pero porque son cocodrilos que son alligators. Claro, no son los africanos ni los del Nilo. Eso te comen a vos, a un elefante, a cualquiera. Che, y después contame cómo fue tu vida a España, porque ahí a los pocos años... Bueno, claro, yo ya tenía problemas ahí con el tema de la visa, me había casado con una americana, no sabía dónde estaba mi mujer, pero había sido todo por arreglo, es decir, no era mi mujer. Claro. Y bueno, ahí ya estaba mirando otro lugar, y Sotogrande siempre me habían hablado muy bien de Sotogrande, y que había agua, que había todo, y me la jugué para allá. Perfecto. Y llegué allá y ahí vos... ¿Qué año te acordás? Año 2003. Okay. Y la primera yegua que vos me encontraste y me dijiste, venite a lo de Pascual, que tengo caballos para nadar. Y la primera yegua que nadé ahí se llamaba La Perita, que era de rueda. Mira. Una alazana hermosa. De Rodrigo, sí. Era de Rodrigo. Y bueno, y ahí después nadaba 30 caballos diarios, todo el mundo me daba. ¿En el río? En el río. El río Guadiaro. Exacto. Y todos los caballos doloridos, todos los caballos con problemas me los pasaban. Y nada, hasta que llegó un momento que falleció mi mamá, falleció mi papá, entonces yo en medio como que se me apagó la luz y quise venir a Argentina. Aparte me estaba poniendo ya grande y no quería ponerme viejo afuera de mi país. Y dije, si esto lo hago acá, lo voy a hacer allá. Claro. Y lo voy a hacer allá con gente amiga, hay 10 veces más caballos. Sabía que iba a venir todo. Y bueno, y gracias a Dios me ha pasado, porque, qué sé yo, para mí son cosas muy grandes lograr de que un caballo que por ahí no parece que no sirve y después sirva y termine jugando buen polo, y todo eso es como algo que lo único que te llevas en la vida son esas cosas. Claro. Lo demás queda todo acá. Sí, bueno, acá yo por ahí voy a hacer un alto para contar desde el lado mío cómo fue toda esta experiencia vista. A mí siempre me pareció en el polo que había una gran cantidad de caballos que en algún momento de su hechura o postdoma o hechura algo les empieza a pasar, claro, que se empiezan a poner como tensionados, se empiezan a perder las condiciones que tenían. Claro. No es que estén mal domados ni mal hechos. Es por el deporte que es tan fuerte. Exactamente. ¿Viste? Hay caballos que definitivamente se pasan y se ponen... Yo lo comparo mucho con el fútbol. Claro. Lo comparo pero total. Porque cuando vos de pibito llega un momento que te aburrís. Sí. No querés ver más un fútbol. Claro. En cambio, capaz que un pibe que nunca tocó una pelota se mata. Exacto. Entonces, y los caballos, y más hoy en día que hay tanta cantidad con los embriones, clones, ha cambiado todo. Claro. Y la mano de obra también. No nos olvidemos que hace 30 años atrás la gente iba a comprar a caballo. Claro. Y hoy en día los caballos viven como si fuesen personas. Sí. Entonces a mí lo que me pasó fue que el Fiera siempre me decía, che, bueno, estoy acá en Manzanares y mandame algo, y yo lo veía más como algo terapéutico, más para que musculen mejor o para claro. que todo, pero todavía no había hecho yo Claro que sí, te faltaba... me faltaba entender lo que yo hacía. Claro. Y para entenderlo, eso, claro. te tuve que mandar una yegua que... La tinta china. La tinta china era una yegua muy bien domada por Pachucho Andrade, un gran domador, cabeza de lote, entregada de doma. Terrible máquina. Y en algún momento de la hechura se empezó a poner mala. Se aburrió. Llevadora, que perdía las cualidades que tenía porque tenía un tema de cabeza. Mucho motor, 3 motores, es decir, y hace el mismo entrenamiento que los otros que tienen 2. Y llegó un momento que se le borró. Entonces, bueno, me ocurre llamarlo al Fiera. Además, bueno, después vamos a volver sobre eso, pero
era una yegua que yo ya la tenía descartada. Ya la tenía descartada para el polo. Muy pocas veces en mi vida yo había visto y veo todavía caballos que vuelvan de una causa, o sea, de una condición así, de estar acelerados, de estar llevadores, de estar locos. Es muy difícil si yo me acuerdo volverlos. Yo te insistía, claro. Y vos me decías, no, fiera, no, y bueno, y yo pensaba, esta yegua es una máquina, yo no soy ningún genio, pero gracias a Dios un día me lo encontré a Nero, y Nero, le digo, Nero, haceme favor, subime una yegua de Javier y vos da el diagnóstico. Sí. Y entonces así fue. Después de eso te llamaron a vos y ya después volvió para acá, al mes. Bueno, sí, pero vos la tuviste más, la tuviste bastante más. Sí, o 2 o 3 meses. Sí, bueno, pero el tema es que volvió la yegua totalmente distinta. Claro. Volvió hecha la papa que había sido antes de su locura. No, bueno, la seguí, la terminé de hacer y el día que la vendo, que se la vendía a Henry Zabaleta para irse afuera, el fiera me cuenta una historia que quiero que repitas, porque creo que... Sí, bueno, es que ahí fue cuando yo me di cuenta que la yegua era una crack. Claro. Porque yo, es decir, vos ya me habías dado todas las instrucciones, digamos, de cómo era ella, de que se disparaba, que esto, que lo otro. Entonces, yo lo único que hacía era nadarla, agua, y un día salgo a pasear en ella y nos tomamos una cervecita de más y había una moto afuera de un lugar ahí y el tipo aceleraba y se hacía monstruo con la moto y le digo, te corro. Y claro, yo no me acordé que no tenía freno en la boca la yegua. Y tenía un bozal, como los caballos que están en el palenque. Y ni la pensé, no me di ni cuenta. Y nos pusimos en fila así y lo maté. Le saqué 100 metros más o menos en 50. Pero ¿qué pasó? Cuando iba a toda carrera me acordé que no tenía freno. Y hice así y la yegua frenó en 10 metros, sin nada en la boca. Y ahí te llamé yo. Y te ganaste unos pesos encima. No, le perdoné la vida, pobre pibe, le perdoné la vida, me dio lástima, porque el otro era mucha plata en ese tiempo lo que habíamos jugado, ¿viste? Sí. Y no, digo, pero fue algo hermosísimo que todo el mundo todavía se comenta y le van a poner a la calle de tinta china, me parece. Está asfaltada ahora, no es más como antes. Claro. Pero sí, una historia re linda, re divertida. Sí, porque a mí después, bueno, conociendo el lugar, de dónde estás, de dónde nadás, claro. Y sobre todo no es solo la nadada, sino es cómo es la vida que hace el caballo. Es que claro, yo hago un tipo de que me voy a comprar con los caballos, los llevo a verdear, los ato al lado donde pasa el tren, colectivos, chicos, perros. De hecho, fui hace poco con una amiga que le fui a mostrar cómo laburabas para mandarte una yegua y desde que salimos de la vía de Manzanares, que tenías tus caballos verdeando, hasta que llegamos a la... Y yo sabés que eso lo hice un poco a propósito. Primero porque iba apurado, pero segundo para que ustedes vean cómo los caballos le venían los perros, le venía todo. Salieron 5 perros a ladrarle, chicos en bicicleta, no otros autos, camiones. Claro. El caballo entra en una... Es que es otro cambio, ¿viste? Es como sacar un chico a la calle cuando vivís en un departamento y después te llevan a la calle a mostrarte cosas. Y todo te llama la atención al principio y después se te hace normal. Sí. Y ahí es donde me parece a mí que los caballos, cuando ellos entienden todo, el polo lo van a entender 10 veces mejor. Porque no se van a estar asustando de nada. Claro. Yo es más... Iba por la ruta en contra de los colectivos, venían los colectivos y yo hacía la prueba de ir de punta, que me pasaban a medio metro, con la luz de noche. Sí, yo me entonces, claro, te mandaba los videos, entonces yo esas cosas vi que servían. Claro. Y sigo viendo cosas, sigo aprendiendo todos los días algo, ¿no? Pero si vos me tuvieras que decir qué porcentaje de, no de violencia, pero de sometimiento está dentro del agua. Que haber. Está dentro del agua. El agua se los da. Ahí es. Okay. Ahí es cuando yo al caballo le agarro el cabresto, digamos, hablando campero, lo malcorno, le doblo el cuello, me agarro de la cola y lo hago hacer giros muy cerrados, que ellos ven que parece que se van a morir, se van a ahogar, y después los llevo y los hago que hagan pie, los acaricio, se dan cuenta que no pasó nada, y lo metés otra vez, y lo sacás, y lo metés, y llega un momento que te siguen como... Tienen confianza en vos. Sí. Y aparte le sacás la locura. Sí, porque yo hay veces que por ahí
las cosquillas. Y últimamente también estoy bastante conectado con gente del tema del buen trato y la gente de fundaciones. Eso es fundamental. Por eso, pero a mí me cuestionan un poco algún método que tenga un poquito más de violencia o más de... Y yo creo que de última, para jugar al polo nosotros necesitamos Mirá, someter al caballo. La de alguna violencia manera. mía, ¿sabes cuál es? Es cuando voy en el agua, me lo llevo lo más hondo posible, lo dejo que mire para donde tiene que salir, y yo me tiro de espalda, así de panza, digamos, arriba del caballo, y le hago cosquillas. Claro. Entonces el caballo se desespera de una forma hasta que aprende a que no tiene más esas cosquillas. Claro. Y cuando no tiene más esas cosquillas, después es más fácil ensillarlo, es más, todo, le cambia la vida. Es decir, es como nosotros, calculo. El agua, aparte te da un estado físico terrible, el aire. Yo comprobé que caballos que nadaban, entraban en Soto Grande, había 10 que nadaban, 10 que no nadaban. Claro. Los 10 que nadaban jugaban a las 3 de la tarde y no sudaban. Claro. Y los otros quedaban echando espuma. Y algunos se llegaban a morir. Bueno, sí, de ha pasado. ataque cardíaco. Aparte, bueno, ahora Cambiazo hace rato están nadando caballos. Como Bueno, entrenamiento. Cambiazo, después que yo empecé a nadar, a joder con el agua, él fue que hizo la pileta y una vez me acuerdo que me preguntó y yo le digo, no te puedo decir, hermano, porque no, yo estoy empezando con esto y estoy aprendiendo y cada caballo es diferente y cada caballo puede nadar más tiempo, menos tiempo, o necesita más o necesita menos. Es como nosotros, no todos van a ser una hora, es decir, hay algunos que con 15 minutos ya están. Claro, pero ¿Viste? vos lo recomendarías también como un método de entrenamiento para caballos Para perfectamente relajar, sanos. claro, no para bajarle la furia y que el caballo se afloja la boca, porque también eso era lo que mucha gente me preguntaba, no, pero no lo montaba, no lo tiré. Mirá, yo he amansado potros como te amansé el padrillo ese, el zaino, todo con el agua, sin tirar en la boca, sin nada. O sea, domás en el agua. Sí, lo domé en el agua y el caballo salió jugando al polo, digamos. El primer día nunca llevé un taco, nunca llevé una pelota, nada, y me metí en una práctica y hasta hice 2 o 3 goles. Que yo, bueno, eso también te va enseñando. Claro. Y hasta con potrancas de 6 meses, que ya las meto al agua, después no todos los días, las meto una semana, y después 4 meses después las metes otra semana, y para cuando tenés 2 años y medio la potranca ya está mansa, ya está descosquillada, entonces vos le podés poner una montura, no va a corcovear, vos te vas a subir, vas a poder enseñarle mejor, porque estás confiado, Claro. de que no tenés el peligro de que te pegue un golpe. Por ese lado voy yo, porque yo también, al hacer caballo, no me quiero golpear, no quiero que, ya no tengo 20 años, Claro. y quiero hacer esto si Dios me da vida, todo lo que pueda. Por eso que el agua para mí es algo que es fundamental, para mí. Hay otra gente que, no sé, yo no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo. Todos tenemos métodos y formas de hacer las cosas diferentes. Sí. Pero además también me parece que hay o no sé si un reconocimiento de parte tuya que el agua y los caballos también te salvaron un poco a vos. La vida. Venías por ahí. No, estoy acá por ellos. Claro. Mirá, se me pone la piel de gallina. Es decir, totalmente, pero totalmente, una cosa increíble. Me cambió la vida de un nivel hasta de ganar dinero, de pasar de ganar un sueldito a tener 12.000, 15.000 dólares por mes. Que ahí se armaba un zafarrancho también, porque así como me gustaba el agua, me gustaba todo, las mujeres, y bueno. El agua sucia te gustaba también. Todo, ¿viste? Así que, pero bueno, fue la salvación de mi vida, calculo. Claro. Le estoy muy, muy agradecido y siempre, lo que sí siempre recomiendo a toda la gente que quiera probar, que quiera aprender o lo que sea, que hay que tener mucho cuidado porque es muy peligroso. Okay. En caso de que un caballo te golpee, te desmayes y te hundís y te ahogás. Claro. Entonces, a mí me pasó con el primero que metí. Me rajó la cabeza, porque la yegua se abalanzó, me pegó un cabezazo, me fui para abajo como 2 metros, y abajo abrí los ojos y vi el sol. Estaba noqueado, claro. Digamos. Y salí como Mira, era una yegua
¿cómo se llama? Tommy Lee Jones tenía Echazarreta, de un Luis. Sí, de Iñaki Echazarreta, que fue el que me llevó y me pusieron unos ganchos porque no quería ir al hospital porque costaba mucha plata, entonces... ¿Eso fue en Wellington? Eso fue en Wellington. Crespo, Gabriel Crespo, Sí. que tiene 4 goles, él Sí, fue sí. él fue el que me arregló la cara. Él fue el que hizo de doctor. Y contame de la gente que te ha acompañado en estos caminos así de la vida. Y viste, es medio raro porque vos haces algo que no es muy común, entonces tuve que aprender a entender y a no enojarme cuando alguien hacía un comentario raro. Tuve que aprender a lidiar con todo, ¿no? Ujú. Pero a mí lo que más me gusta es después los resultados. Es decir, yo trataba de cerrarle la boca a la gente que tenés que cerrarle la boca. Sí. Y de la forma Pero más sin linda. enojarte. De la forma más linda, haciendo tu trabajo, ¿no? Sí, sí. Yo personalmente lo que veo que vos te has vuelto un Yo me tipo volví pacífico. loco con el agua. Eras un tipo violento en tu juventud. Muy Tenías violento. que canalizar por ahí Bueno, la violencia pero pará, vamos a hacer este través cuento. del ¿Te acordás? boliche, de la noche. Cuando yo venía y te decía, ¿a cuál querés que saque? Por Dios. Con José Donoso. sí. Claro, y ustedes Y digo- decían, el Colorado ese está haciendo mucho quilombo, y el Colorado volaba. ¡Bum! En Nueva York era eso. Fue una cosa de loco. Yo todavía no puedo creer que pasó esas cosas. Yo ahí ni siquiera hablaba inglés. Y contá cuando el polista de alto handicap argentino, no vamos a decir el nombre, ¿no? Pero bueno, por supuesto, porque lo quiero. Aparte lo quiero un mucho. amigo, Sí, pero bueno, ¿qué hizo? olvidate. Tuvo la mala idea de No, y bueno, tuve la suerte de tener una compañera muy linda y que se la querían comer todo, ¿viste? Entonces estaba en el ambiente del polo medio picantón el asunto. Si no tenés handicap, ¿viste? No jugamos, Claro. en el boliche no jugás nada. Si tenés 0 gol, 0 gol. Si tenés 10, tenés 10, ¿viste? Y bueno, yo tenía una presa que era valiosa para mí en esa época. Y un compañero me la pidió. Entonces yo me quedé totalmente loco porque diciendo, ¿cómo no puede ser? Y yo le explico, le digo, mirá que esta es mi novia. Y bueno, pero, bueno, está bien. Le digo, mirá, vamos a hacer una cosa. Vos metele en cara. A ver qué te dice. Si se va con vos, triunfaste. Pero si no se va con vos, no sé qué va a pasar. Entonces, como siempre, alguien bocoñó, me contaron, Claro. de que el tipo andaba diciendo que por todos lados. Sí, sí. Y bueno, Ahí lo y ahí le tuve que dar un par de correctivos. Pero salió todo bárbaro, porque la verdad Quedaste que... amigo, hoy sí, lo ves hoy y- me ve, me abraza, Sí, me invita a tomar mate a la sí, caballeriza. Y le mando muchos saludos, que ya él sabe quién Él es. sabe. Yo sé también, pero bueno. Exacto. Pero bueno, son cosas que en la vida, aunque te parezca mentira, trabajando de seguridad, vos muchas veces tenés que, estás en una situación muy jodida, tenés que sacar a alguien y de repente te viene a pegar y si vos no te defendés, te pegan. Entonces, Por supuesto. un cachetazo en la oreja, Sí, aparte un boliche es un lugar donde ya hay ¿qué gente pasa? que está muy alcoholizada y pero con te muchas quieren ganas matar, de- a los seguridad le quieren pegar todo. Exacto. Entonces, el cachetazo en la oreja era un correctivo total, pero que después me venían a felicitar ellos Sí, mismos. sí. Gracias por pegarme el cachetazo que me diste. Y yo no entendía nada, ¿ves? Y bueno, y así me pasó 10.000, muchas veces, porque me hiciste entender cómo, pero esos cachetazos me lo daban a mí cuando yo era chico. Por eso yo hacía eso, Claro. que así me hacían entender. Che, Fiera, bueno, y contame cómo ves de acá el futuro, que Y vas a seguir ahí, te vas a ir yo- al campo. y por Siempre ahora- estás fantaseando con volver al campo. ¿o Sí, no? pero todavía me parece que lo que pasa es que al estar cerca de Buenos Aires hay más posibilidades Claro. de trabajo, ¿viste? Claro. Todo se trata de eso. Si vos sabés que tenés un buen trabajo en cualquier parte de la Y Argentina, contame cómo es un poco, a vos te llaman, te dan una yegua, claro, la tomás. exacto, me mandan yeguas, una que corcovea, la otra que no sé qué, todas con problemas y bueno, yo las tengo, las laburo, les cambio la vida, les cambio el chip. Ujú. No hacen mal la rutina que Ok. hacían. Y bueno, y eso es que me ha traído hasta ahora, no he tenido malos resultados, ¿viste? Tengo mucha suerte en eso. Y las tomás así, en algunos casos también hasta las tomás
Y algunas en arreglos. son yeguas perdidas que. Sí, que por ahí dicen, te las yo mandan no- y te dicen acomodala y te Claro. quedas con un porcentaje, Exacto, acomodala y te las pago tomo tanto. a veces cuando. Vamos y vamos. Claro. Yo pago todo, yo hago el entrenamiento y cuando la llevo a se venda, la mitad para cada uno. Perfecto. Ese es el Y más o otra menos. gente te la Y manda y, otra vos se la me la acomodás. mandan, claro, por un Claro. mes, por meses, y ahora también estoy empezando a agarrar potrancas de 1 año y medio, Ok. que sería la edad que entran los caballos de carrera en doma, Sí. y hacer ese previo en el agua, Perfecto. para cuando empieza en doma, ya tiene músculo, ya está más mansa. Entonces es algo nuevo esto. Y has domado varios caballos, además Sí. del padrillo mío, sí. Que sí, que los he hecho así. Perfecto. Y hasta ahora, bueno, el primer invento fueron que domé 6 criollos, que después 3 de ellos me los terminó comprando Elías Salvo, Ah, mira. mandándolos a Singapur, Ok. y que todavía están jugando. Mira vos. El otro día vino una fotito de pastelito de uno de ellos, que era obviamente un polo de Más chico. concho, sí. Sí, que aparte hace salto, las dos cosas. Bueno, Uno, pero tienen que estar bien domados igual. y que todo el mundo se me Bueno, reía porque decía, no, los criollos para el polo no sirven, pero yo sabía en mi cabeza que hay gente que necesita criollos. Sí. No todo el mundo anda en un Ferrari. Ah, y aparte por un tema Porque de costos te también. estrellás contra una pared. Entonces Seguro. a un chico, a los que recién empiezan, necesitan ese tipo de caballo. Y que nadie lo cree, pero los criollos son unas máquinas. La verdad que los criollos esos eran de Mercedes Amadeo Lastra, Ajá. que tenía un campo en Ayacucho, y yo soy muy amigo de José, de su hijo, y él fue el que me dio 9, y domé los 9, le di 3 para trabajar en el campo, y los otros me los traje a Buenos Aires. Ok. Y a todos los vendí para el polo. Bueno, ¿y dónde se te puede ubicar? ¿Qué tenés? ¿Un Y estoy en Instagram? Manzanares. Instagram, Bueno, no. sí, tengo teléfono, ver. Instagram. Decilo. No, el número no me lo acuerdo. No, el número no. El Instagram, Federico Echevez, Echevez, Federico Echevez, ST al final. ST. Sí. Te ubican por ahí, te Sí, contactan, exacto. si no me escriben a mí. Y siempre qué te sé yo. pueden, Sí, yo la sí. verdad que no soy muy de andar haciendo, pero por medio tuyo siempre a vos te Seguro. ubican. Así que Sí, a mí en realidad el motivo es que siempre trato qué sé yo, de traer algo nuevo o algo algo nuevo por y ahí. rehabilitar caballos es algo Exacto, muy lindo. algo que ¿viste? sirva, que sume, y Claro. yo, digamos, la experiencia mía fue buena, más allá de que sea un gran amigo y todo, que sea un tipo que quiero mucho, pero la No, experiencia, sí. y además siento que, vuelvo un poco a lo que decía antes, la crítica de que la violencia o de que el sometimiento no se puede a ejercer en los caballos. Claro. En el caso de la Claro. Tinta China, era Claro. una yegua que había dejado de jugar al polo, había ido como receptora a un centro de embriones, tenía quistes en los ovarios, Claro. con lo cual a mí me dice el veterinario, me dice, esta yegua no sirve de receptora. Y en ese momento que yo estaba viviendo en el campo es donde la veo y me acuerdo de vos y digo, che, a ver, antes de... ¿Qué Y lo cosa, digo no? sin ningún tipo de, Sí, de- sí. de culpa de ir al tacho, porque en esa Claro. época yo, y hago un Sí, absoluto sí. mea culpa, no lo hago más, pero en ese momento los descartes iban al tacho. Entonces, Exactamente. todas estas asociaciones a las cuales yo adhiero y soporto de Y que dejar me de mandar ayudaste a salvar caballos, la petiza esa. la peticita del otro día, Sí, a eso lo fue- que voy es que de repente estos métodos también terminan evitando que yeguas vayan Claro, al frigorífico a morirse. por supuesto. Y la Tinta China todavía sigue jugando en New York, Exacto. la quieren traer de vuelta para madre, o sea, hay toda una cosa que por ahí decís, bueno, Una por cosa ahí... linda. Exactamente. Viste, que es no un termine cuento que el caballo usarlo y descartarlo. Exacto. Sino que pueda morirse de viejo. antes de descartar muchos caballos, por ahí hay muchas cosas que todavía podemos llegar a Claro, hacer. para Y ayudarlos. el agua Exacto. con vos o con otros. El agua, también es la un- diferencia que hay, que yo veo que ahora en el camino acá, me venía pensando y digo, mirá, pensá que ahora tienen piletas de acá, y todo eso fue después que yo empecé a nadar. Sí. Pero que nadarlos en las piletas es una cosa, porque el caballo va relajado, el caballo no lo tocas, lo pasás de arriba, y como lo que yo hago es un poco más intenso, ¿no? Sí. Porque le meto las manos donde no les gusta, Claro. es otra cosa. Pero también
Las piletas, obviamente, que son buenísimas, bárbaras. sí, sí. El asunto que yo les diría a los que las pasan, que sería bueno que uno va adelante con la soguita Sí. y uno que vaya atrás apurando el caballo para que el caballo nade a fondo. Claro. Y que eso le va a traer muchos más resultados. Porque ahí es donde el caballo explota muscularmente. Pero eso lo tenés que provocar. Bueno, muy bien. Así que nada, muy agradecido. Bueno, por Fiera, todo. para terminar voy a pasar un pequeño chivo, que en realidad estamos hablando un poquito de tema de bienestar animal, de caballos. Seguir a la gente de Sorba, Isa de Estrada, Ine Moricabo y tal, hacen un buenísimo laburo en todo sentido, y sobre todo Caballos de Quilmes. Claro. Esta fundación que rescata caballos agradecerle del mucho maltrato, a esa gente que y que están necesitando mucho apoyo para poder quedarse donde están. Tienen un lugar que está en venta o se está por vender, bueno, y tienen que juntar yo en la particular plata. en lo que pueda colaborar. Vos viste una peticita que le habían atacado 4 Sí. perros, le habían dejado la Sí, cara sí, así. y que me llamaron para matarla. Exacto. Y no me animé y ahí te llamé a vos. Llamaste, y yo me conecté con Isa, Claro. y Isa llamó a Y Caballos yo también, Quilmes. de lo que yo pueda hacer, colaborar, Exacto. Bueno, ningún la problema. peticita está hoy viva, curada ya, pero Perfecta. si Con quieren podemos Paola. poner un zócalo después con donde se puede donar. Necesitan juntar un montón de plata, pero vienen bastante bien, así que bueno. Y Caballos Paola, la Quilmes. chica que vos me comunicaste. Paola Rambotti también, que está ahí en Manzanares. Ella, bueno, una ella, chica- gracias a Dios, exactamente. la va a tener ella la petiza. No, hay cada vez más gente, incluso nosotros estamos armando un santuario en Deró, que se llama Claro. Isabel. Mucha gente se está... Y yo no tengo campo, pero en el lugar donde estoy, Sí. tengo como un santuario también, Exacto, porque me sí, han dado, he comprado yeguas en $100 para que no vayan al tacho, Exacto. que ahora están con un potrillito, y a mí eso también me hace Exacto. bien, me ayuda, es una compañía, ¿viste? Es una responsabilidad que te ayuda el día a día de todo. Así que Buenísimo. Bueno, Fiera, muy agradecido por ¿pasaste todo. bien? Sí. Bárbaro, espectacular. Mucho más fácil de lo que yo pensaba. Es así. Gracias, crack. Muchas gracias. Bueno, chicos, nada, gracias por todo. Nos veremos pronto. Adiós.